sobre la respiración, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones principales, se podría decir, de la respiración? Que es lo que finalmente vamos a hacer. Como dice acá, son proporcionar oxígeno a qué? A nuestros tejidos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos la respiración, ¿qué estamos haciendo? Oxigenando nuestro cuerpo, ¿sí? Y además nosotros, ¿cómo se diría? Al inhalar, metemos oxígeno. Al exhalar, ¿qué eliminamos? Dióxido de carbono. Entonces, como dice, proporcionar oxígeno a nuestros tejidos y retirar el dióxido de carbono de nuestros tejidos, ¿no? Con una eliminación adecuada, porque debemos tener ciertos datos, que tenemos los cuatro componentes principales de nuestra respiración, ¿cuáles deberían ser? Primero es la ventilación pulmonar, lo que estamos hablando. A esto se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Nosotros al hacer la respiración, ¿qué hacemos? Empezamos, como estamos diciendo, oxígeno, ¿cierto?, a nuestro cuerpo y hasta donde, además de nuestros tejidos que se van a distribuir, evidentemente, pero donde van hacia una parte pulmonar, ¿cierto? Y específicamente van a la parte de nuestros alveolos, ¿no? Entonces, eso sería una ventilación pulmonar. La otra, se podría decir, componente principal de la respiración, la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre. Entonces, como decir, un intercambio, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos haciendo. Al ingresar el oxígeno, lo que hacemos es también ir eliminando, ¿no es cierto?, el CO2. Y es esa difusión, también la difusión es un paso, ¿no es cierto?, de un lugar a otro que vamos entre nuestros alveolos y la sangre. Los alveolos son, como diríamos, son nuestras bolsitas de aire, ¿no es cierto?, las que van a hacer ese intercambio con nuestra sangre de hacer este paso, ¿no es cierto?, de difusión de nuestro oxígeno como la salida del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ese es el otro componente. Otro cuál es de nuestra respiración: el transporte de oxígeno y de CO2 en la sangre y los líquidos corporales hacia las células y los tejidos corporales y desde las mismas. Nosotros sabemos que todo lo que estamos respirando, estamos metiendo ese aire, ese oxígeno, no solamente estamos hablando que se va a quedar ahí en los pulmones y después se van a eliminar en nuestros pulmones, ¿no? Sino por algo estamos diciendo hay una difusión de estos alveolos hacia la sangre. Entonces todo esto va a pasar después a nuestras células, ¿no? Entonces es por eso es que es tan importante el oxígeno. Ustedes han de escuchar las famosas oxigenoterapias, ¿no es cierto?, que hablan para mejorar la parte celular de nuestro cuerpo. Es que es tan importante el oxígeno, ¿no?, que nuestras células evidentemente van a recibir este oxígeno que nosotros vamos ingresando dentro de lo que es lo normal. Cuando ya rompemos eso que siempre les repito, que ya es patológico, ahí es por eso que van a haber problemas en el cuerpo, ¿no? Por eso dicen de una forma general, ese transporte de oxígeno y CO2 en la sangre, se va a ir transportando a la sangre y todos nuestros líquidos de nuestro cuerpo, empiezan nuestras células y de nuestras células a nuestros tejidos. Y por eso decía, una de las principales funciones hemos empezado ha sido proporcionar el oxígeno a nuestros tejidos, ¿no es cierto? Desde solamente que ahora estamos viendo cómo son esas funciones, ¿no es cierto?, que cada uno va ventilando esa parte pulmonar. Y el otro componente de la respiración en general. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ventilación pulmonar, difusión de ese oxígeno y dióxido de carbono entre nuestros alveolos y nuestra sangre, ¿no? Ese transporte de oxígeno y de CO2, además no solamente entre alveolos y sangre, sino después de ahí pasa a nuestros líquidos, a nuestros tejidos, ¿no es cierto? Y regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración.
mecánica, como se dice, de la ventilación pulmonar, ¿sí? La mecánica, ¿a qué se refiere? O sea, de que quiénes son los que nos van a ayudar a hacer esa ventilación, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes tenemos? A los músculos que causan la expansión y contracción pulmonar. Porque nosotros nos debemos a músculos, es hasta lo mismo. ¿El corazón qué es? ¿Un músculo? Sí, ¿es cierto? Entonces, este funciona a un ritmo determinado, pero ese es el que nos va a generar después, hemos dicho tanto la contracción, ¿no es cierto? La sístole, como la diástole, contracción como relajación para que se pueda después llevar esa sangre a nuestro cuerpo, ¿no ve? Entonces es lo mismo en cuanto a la ventilación. Esa mecánica es donde tenemos músculos, por ejemplo, que van a causar esa expansión y contracción, ¿no es cierto? Pulmonar. Con los pulmones se pueden expandir y contraer generalmente estos de dos maneras. Pulmones. Mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma. ¿Cuál es el músculo respiratorio más importante? El diafragma. Entonces, él, por ejemplo, es el que, fuera de otros, ¿no es cierto? Pero el más importante, o es el primario, se podría decir, que otros sí ayudan, es el diafragma, ¿no? Entonces, este diafragma, cuando va funcionando, como les decía, va a generar un movimiento de contracción y expansión en nuestros pulmones. Expandirse y contraerse, ¿no es cierto? La expansión se podría decir contracción, la hacen de dos maneras, ese movimiento hacia abajo y hacia arriba de nuestro diafragma, y el otro mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. O sea, esas serían nuestras funciones. Y es que por eso todo, como se dice, todo lo que nosotros tenemos en la anatomía, todo lo que vemos en la anatomía humana siempre tiene una función, ¿no? Por eso cuando hay pacientes que tienen fracturas de costillas, entonces les dificulta una buena respiración. Y cuando estas fracturas, bueno, eso no nos va a complicar, pero solamente se los voy a mencionar. Nosotros en trauma, por ejemplo, llamamos un tórax inestable cuando una persona tiene más de 3 fracturas de costillas. ¿Sí? Cuando son más de 3 costillas las fracturadas, los catalogamos a un paciente de trauma como un tórax inestable, así se llama. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren quién nos ayuda también para esa contracción, ¿no es cierto? En nuestra parte pulmonar, la parte de las costillas. Imagínense, tan solo una fisura, chicos, es un dolor intenso, porque entre costilla y costilla, ¿qué hay? El famoso VAN, si quieren así resumirlo, vena, arteria y nervio, ¿no es cierto? Entre costilla y costilla tengo eso, entonces por eso a veces llaman las neuritis, ¿no es cierto? Intercostales, ¿no? Entonces los dolores son tan intensos que la persona, imagínense, con fractura de más de 3 costillas, ya no puede expandir igual, ¿no es cierto? Esa cavidad torácica, entonces afecta a la respiración de los pacientes, ¿no? Entonces, por eso miren que es importante cuando ya existen traumas, lesiones, enfermedades, ¿no es cierto? En estos sectores ya vemos cómo nos está afectando a la parte de nuestra ventilación, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos normalmente los que van a poder, quienes nos ayudan primero, estamos viendo los pulmones, expandirse y contraerse, ¿no? La respiración, como dice, tranquila, normal, se consigue casi totalmente por el primer mecanismo. ¿Cuál era el primer mecanismo? El momento del diálogo. En respiraciones, cuando les hacen hacer respiraciones correctas, siempre les dicen el diafragma, ¿no es cierto? Les van a ver cuando les hacen respiraciones para entrenamiento, para todo, siempre les dicen es el diafragma el que tiene que funcionar, ¿no es cierto? Pero como dice, una respiración normal es totalmente por qué mecanismo, por mi diafragma, ¿sí? Los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios, porque van a elevar, ¿no es cierto? Ya estoy haciendo una inspiración. Y los que hacen descender la caja se clasifican como músculos expiratorios. Claro, a ver, metan ustedes aire, inhalan, ya elevan, ¿no es cierto? Y cuando exhalan, bajan, esos son sobre todo nuestros músculos expiratorios, ¿no es cierto? Estamos viendo primero desde el principio cómo nos vamos a tener estos movimientos para una respiración normal y correcta, ¿no?
fisiológicamente, por eso siempre se dice bien, ¿no? Si ya hay problemas, hay lesiones, como decía hablado hace rato, ya rompe esta respiración normal, ¿no? En un paciente. Presiones que originan el movimiento de entrada y salida del aire de los pulmones. O sea, vamos a ver que existen unas ciertas presiones que van a originar este movimiento de esa entrada y salida del aire en nuestra parte pulmonar. El pulmón primero es una estructura elástica que se colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la tráquea. Es decir, como un globito. Ustedes han oído esto cuando se desinfla, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Eso es una contracción y una expansión, ¿no? Se va a contraer y se va a expandir, ¿no? Cuando hay lesiones. Pero primero vamos que es una estructura así elástica más o menos, ¿no? Siempre que no haya, pero ninguna fuerza que lo mantenga insuflado. Es como el globo, por eso les digo, ¿no? O sea, mientras yo no lo haga, necesito sigue infladito, ¿no? Si yo no voy a seguir haciendo presión, no voy a soltar, eso se va a ir colapsando, ¿no es cierto? A eso se refiere primero en cuanto a esto de ese movimiento de salida y entrada de aire. Además, no hay uniones entre el pulmón y las paredes de la caja torácica, excepto en el punto en el que está suspendido del mediastino. Recuerda un poquito de anatomía, ¿no es cierto? Nosotros nos recordamos, vemos que hay estructuras, es como decir que, por ejemplo, a ver, ¿cómo diría? El vesículo, ¿no? Yo tengo la parte de vesícula, voy a tener el mesenterio, puede ser que eso es lo que lo está manteniendo, ¿no es cierto?, ahí, ¿no? Y después tengo que liberar todo eso para sacar, ¿no? El pulmón, se podría decir, no tiene, como se podría decir, uniones entre las paredes de la caja torácica. Sí, excepto el punto en el que está suspendido como parte de nuestro mediastino, ¿sí? La sección media de la cavidad torácica, o sea, en el hilo, ¿no es cierto? Por el base. En los lados no. Por eso es que fácilmente se puede colapsar, ¿no es cierto? O sea, se colapsa o vamos a decir se va a expandir, ¿no es cierto? Porque si yo tuviera algo que me agarre, lo puedo jalar, ¿no? En cambio, algo que está más suelto no te digo que está libre, ¿no? Eso está diciendo, el mediastino en el hilo está ahí, ¿no? Pero en los lados se puede tanto colapsar como expandir. A ver, a eso se refiere. Entonces, por eso dice, por el contrario, el pulmón flota, se podría decir así, en la cavidad torácica, rodeada por una capa delgada de líquido pleural, ¿sí? ¿Para qué es ese líquido? Como un lubricante, siempre, en todas partes, en la fase peritoneal, en la parte interna. Tenemos en todas las partes líquidos de líquido peritoneal, líquido sinovial, ¿no es cierto? Precisamente para lubricar, ¿no? Ayudar a que no exista un ocupado, una presión. Por eso dice tiene una capa delgada de líquido pleural que lubrica el movimiento de los pulmones en el interior de la cavidad, ¿no es cierto? Otra cosa es la pleura parietal, visceral, esos son sus capas, ¿no es cierto? Yo estoy hablando en la fijación que podemos hablar en la cavidad torácica. Tengo la fijación en la parte del hilo, ¿no? Pero ya en la parte pues, del sentido de las paredes, ¿sí? Entonces, por eso dicen que comida sería como que flota en la cavidad torácica. Entonces, nosotros vemos de que hay presión pleural y sus cambios durante la respiración. Esta presión pleural es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la cavidad torácica. O sea, la pleura visceral y la pleura parietal, ¿sí? Esa es la presión pleural, ¿sí? La presión pleural, ¿cómo la voy a medir? A nivel de ese líquido. El líquido es el que tiene esa presión, ¿cierto? Que está entre ese espacio. Esta presión es normalmente una aspiración ligera, lo que significa que hay una presión ligeramente negativa. Primero empiezo por ahí, ¿no? Para no complicarme, simplemente sé que la presión que debe existir en el líquido pleural es negativa, ¿sí? Entonces, esa es una presión que tenemos entre ese espacio de mis capas. ¿Qué les he dicho? Entre mi capa en sí visceral o la que está adherida al pulmón y la otra que es la parietal. Por eso dice
entre la pleura pulmonar y de la cavidad. Tenemos ese. Y esta presión es normalmente negativa. ¿Sí? La presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de aproximadamente, se dice, 5 centímetros de agua, porque es así que se dice, ¿no? Entonces se dice que más o menos, pero como dice, a nivel de la inspiración, que es la magnitud de la aspiración necesaria para mantener los pulmones expandidos hasta un nivel de reposo. Porque son como un fuellecito, ¿sí? Que se van expandiendo. Por eso les decía, no sé si alguna vez les comentaba, les decía, cuando yo sin querer he suspirado, entonces es porque mi cuerpo me ha mandado a expandir un poquito más mis pulmones. ¿Sí? Es por eso, ¿no? No es porque estamos pensando en otra cosa, ¿no? Sino es, mi cuerpo me ha pedido expandirse un poco más ese pulmón. O sea, parece que necesitaban mis pulmones expandir, porque de pronto ustedes van a ver un suspiro, ¿no? No un suspiro de pensamiento, ¿no? Sino un suspiro así de muerte, es así, ¿no? Es porque su pulmón le ha pedido expandirse un poquito más, ¿no? Por eso les digo, son como unos tubitos, ¿no? Que se van expandiendo. Por eso dice, bueno, tenemos esa presión aproximadamente 5 centímetros, que es esa aspiración necesaria para mantener los pulmones expandidos hasta su nivel de reposo, porque tienen que estar expandidos, ¿no es cierto? Porque si están muy colapsados, ahí es, ya les he dicho, ahí voy a tener problemas. Bueno, va a haber un buen intercambio de, que hemos dicho, de aire y de dióxido de carbono, esa distribución que necesita, ¿no? Entonces, cuando yo recupero pulmón, es que se repara pulmones porque han habido trauma, pacientes que estaban perdidos el pulmón por unas patadas que le dieron. Entonces se repara el pulmón y a los 4, 5, no, 7 días esperando el proceso de cicatrización, yo para su recuperación le pedía que infle globos. ¿Sí? ¿Por qué? Al inflar globos, ¿qué hacen ustedes? Expanden sus pulmones porque hacen mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, por eso dice, no puede inflar globos, ¿qué pulmones tendrá? ¿No es cierto? Porque no puede, o sea, tiene la fuerza, esa es la fuerza que necesita para poder inflar, porque es lo que más puede hacer, aumentar más cantidad de aire. Ayuda a expandir. Cuando tenemos pacientes en recuperación de la parte pulmonar, están colapsados y lo que yo necesito es que se me expanda, ¿sí? A un nivel normal, ¿no? Durante la inspiración normal, la expansión de mi caja torácica tira hacia afuera de los pulmones con más fuerza y genera una presión más negativa, ¿cierto? Hasta un promedio de 7,5 centímetros de agua, ¿cierto? Porque hemos visto aquí inspiración normal, ¿cierto? Al comienzo, no sé cómo, esto es al comienzo de una inspiración, al comienzo. Y ya después una inspiración más mayor, cuando algo dice, hay una expansión que va a girar la caja torácica, ¿cierto? A una mayor inspiración, ¿sí? Y hace de que, como se dice, por eso, tira hacia afuera los pulmones y genera una presión más negativa. Mientras más voy a inspirar, más aumenta, ¿sí? Entonces aquí dice un promedio de 7,5. En una inspiración inicial, ¿cuántos más o menos será? De 5, ¿no es cierto? Son parámetros que vamos viendo, porque estas cositas, lo que pasa es que ¿saben dónde uno va haciendo este tipo de exámenes? ¿Saben qué examen nos muestra cómo está esa función pulmonar? ¿Alguien sabe con qué examen pueden hacer? Un examen complementario. Pues mañana les he dicho los de práctica. La famosa espirometría, ¿sí? Eso lo vamos a llevar a práctica, ¿sí? Pero cuando eso, por eso les digo, es que todo es específico, ¿no? Eso ya lo manejan, por ejemplo, los neumólogos, ¿no? Que van viendo cómo están yendo trabajando esos pulmones. Y por eso tenemos estos parámetros de puntuaciones, de presiones, porque ahí van a revisar si está o no de una manera, ¿no? Nosotros estamos viendo de una forma general, ¿sí? La presión alveolar, o sea, ¿se acuerdan? Al principio he dicho, tenemos diferentes presiones, ¿no ven? En nuestra parte de la cavidad torácica.
tengo que buscar recién mis bronquiolos. Tengo después de esto que mis alveolos. ¿No ven? Entonces, hay una presión alveolar, que se dice presión alveolar y presión del aire en el interior de mis alveolos. Cuando la glotis está abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones, las presiones en todas partes del árbol respiratorio hasta los alveolos son iguales a la presión atmosférica. Yo tendría que saber cuánto es la presión atmosférica. ¿Quién sabe cuánto es la presión atmosférica? Esta pregunta de examen de ingreso a la Facultad de Medicina. A ver, vamos a averiguar cuánto es la presión atmosférica. Pero eso es lo que normalmente se ve, ¿sí? Cuando está abierta nuestra glotis y no hay ese flujo, se podría decir de aire ni interior ni exterior, entonces las presiones en todas partes de nuestro árbol respiratorio hasta nuestros alveolos son igual a la presión atmosférica, que se considera que es la presión de referencia cero en las vías aéreas, es decir, presión de 0 centímetros de, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente no se ve como, solamente ahorita estamos viendo presiones, ¿sí? Presiones que hay en diferentes lugares. Hemos visto que son negativas, primero, ¿sí? Presión, donde hay mi líquido, pero ¿sí? Entre 5 centímetros al inicio y más allá a 7.5 centímetros de agua, ¿no? Y después aquí estamos viendo también de todo nuestro árbol respiratorio, ¿no? Incluido la parte de nuestros alveolos, ¿no? Se dice que cuando estamos nuestra glotis está abierta y no hay ese flujo de intercambio, es como decir, ahorita estamos en un estado normal, a eso se refiere. Entonces va a tener una presión atmosférica, ¿no? Que es la presión de 0 en las vías aéreas, o sea, una presión de 0 centímetros de, ¿no? Para que se produzca un movimiento de entrada de aire hacia los alveolos durante la inspiración, la presión de los alveolos debe disminuir hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica, o sea, ¿cuánto? Debajo de 0. Por eso se pongo menos negativo, ¿no es cierto? Acuérdense, no sé si alguna vez han jugado los jueguitos, yo había unos jueguitos de que me ponían burbujas y me ponían vaya desde el menor hasta el mayor número marcando, ¿no es cierto? Y tenía 340 y 40, pero era menos 340 y 40. ¿Cuál sería el menor entre el menos 340 y 40? El menos 340. Es que les hacen confundir, era un juego, ¿no? Por eso se dice, porque 340 se supone que es más que 40, a una rápida, ¿no es cierto?, visión. Entonces, si le aumentamos el menos, pues menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se dice. Para que exista esa entrada, ese movimiento de entrada de aire, los alveolos, es que lo que pasa es que los alveolos tienen que producir una presión menor, porque es como todo. Cuando yo tengo una presión mayor aquí, si yo me pongo dura y ella me quiere empujar, no va a poder pasar, ¿o no? ¿No? Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces esa presión en mis alveolos tiene que bajar para que pueda pasar el aire. Por eso se refiere, deben disminuir un valor inferior a la presión atmosférica, ¿no? O sea, como dice, disminuir ligeramente, ¿no? Debajo de 0. Esta ligera presión negativa es suficiente para arrastrar 0,5 litros de aire hacia los pulmones en los 2 segundos necesarios para una inspiración tranquila normal. Acuérdense en corazón, que decía, claro, si yo voy diciendo los cuantos de cantidad, todo es en segundos y minutos, ¿no ve? Para nosotros revisando se hace largo, ¿no es cierto? Pero toda nuestra respiración, nuestra circulación, el bombeo cardíaco, han visto, tiene sus tiempos, pero todo ese recorrido tiene que ser en segundos y minutos, ¿no es cierto? Y una cierta cantidad. Por eso se dice que arrastra 0,5 litros de aire hacia nuestros pulmones, tan solo que esa presión sea ligeramente más, o sea, menor, ¿sí? Ya se arrastra, miren, 0,5 de aire, ¿sí? Ya se logra pasar esa cantidad de aire en 2 segundos, ¿no? Necesario para una inspiración tranquila normal. Yo se lo pongo
no, a ver, ¿cuánto tardan ustedes en inspirar? Ah, otra cosa es que inspire. Por eso dicen, ¿no es cierto? No sé si han escuchado esta dicen para relajarse. Y sabían que las inspiraciones ayudan mucho a la parte del cerebro. Cuando yo meto aire, ¿qué estoy metiendo? Oxígeno. Pero si lo boto hace rato, aunque no crean, no ha proporcionado la cantidad de aire que realmente quería. Por eso van a escuchar que siempre se dice que cuando yo inspiro, mantenga por lo menos unos 5 segundos a 6 segundos ese aire. Y lo voy a botar, pero bien lentamente, no es de, listo, ya no puedo. ¿No es cierto? No me ayuda en nada. Se debe ir, dice, botando la cantidad de lo que he inspirado lentamente, pero no la misma cantidad que he metido, para que me entiendan. Por decir, si yo he metido en 5 segundos, ¿no es cierto? Voy a ir metiendo 5, mantengo 5, ¿no es cierto? Y voy a botar en 5, no, dice que es mejor botar en más todavía, ¿sí? Eso es lo que ayuda, ya van a escuchar las relajaciones, no sé si han escuchado hasta para dormir, personas que no pueden dormir, pero tienen que hacer así. Hay muchos que hablan de 333, hay otros que hablan de 666, no sé, ¿no? Pero es meter el aire en una cantidad determinada, mantenerla y ahí terminar. No digan, pero no duermo hasta ahora, no. O sea, eso tiene que tener por lo menos un minuto más o menos de hacer eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pásense que todo es en cuestión de oxigenación, mejor circulación y aire, ¿no es cierto? Todo. Entonces, miren en cuánto es rápido para una inspiración de 2 segundos. Miren cuánto mete 0, 5, ¿no es cierto? Durante la expiración, porque hemos hablado de inspiración, que es meter aire. Expiración, ¿qué sería? Sacar el aire. Durante la expiración, la presión alveolar aumenta hasta aproximadamente más de 1 centímetro de agua. Claro, es que lo contrario, nada más, pues manejaré, ¿lo ve o no? Para que pueda meter, ¿qué tiene que hacer? Disminuir. Para que pueda eliminar, ¿qué tiene que hacer? Aumentar. ¿Sí? Lo que fuerza, entonces, esa salida miren del 0,5 litros de aire inspirado desde los pulmones durante los 2 a 3 segundos de la expiración. O sea, aquí estoy hablando de una normal. Nosotros estamos en constante inspiración y exhalación, ¿o no? ¿Cómo respiramos? Así, ¿no es cierto? Pero han visto, es rápido, ¿no? Si ahorita nos vemos entre nosotros ya, que ya han pasado 2 segundos y ya he hecho inhalación y exhalación, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces, a eso no estamos hablando. Otra cosa es cuando pedimos inspiración, otra vez exhalación, esa es otra cosa, esto ya es una cantidad, ¿no? Pero normalmente, fisiológicamente, lo que pasa en nuestro cuerpo es eso, ¿no? Entonces, para la inspiración, la presión de mis alveolos, ¿qué tienen que hacer? Disminuir. Y para la expiración, tiene que aumentar. Normalmente, siempre. ¿Sí? Eso es lo que tiene que suceder para la parte de la expiración, inspiración y expiración. ¿Sí? Seguimos viendo, hemos visto la presión de la parte del líquido oral, hemos visto la presión alveolar, ¿no es cierto? Cómo afecta. Tengo la presión transpulmonar. Como dice, hay una diferencia entre las presiones alveolar y pleural, alveolar y pleural, ¿no ve? La diferencia entre la presión que hay en el interior de los alveolos y la que hay en la superficie de los pulmones, o sea, la presión pleural, porque hemos dicho la superficie de los pulmones que están en líquido pleural, hemos dicho en ese espacio, ¿no ve? Entonces estamos viendo eso. Es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienen a colapsarlos en todos los momentos de la respiración denominadas presiones del proceso. A lo que me ¿se acuerdan que les he dicho? Es como un cuellecito, ¿no es cierto? Que normalmente tienen que haber esa diferencia entre presiones para que exista ese proceso de expansión, ¿no es cierto? Y contracción, ¿no? Fuera de los músculos que ya hemos hablado, ¿no es cierto? O sea que necesitamos siempre estos músculos para estos movimientos. Pero también interfieren, por eso están viendo presiones, ¿no es cierto?, en determinados lugares. Por eso, tanto la presión de mis alveolos como mi presión del espacio pleural, como se dice del líquido pleural, ¿no? Entonces, por eso son medidas de fuerzas que tienden a colapsar, ¿no es cierto? Hacen que los colapsen en los momentos
distensibilidad de mis pulmones. ¿Qué consiste esto de la distensibilidad de los pulmones? Es que el volumen que se expande los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar se llama distensibilidad pulmonar. A eso se llama distensibilidad pulmonar, ¿sí? Ese volumen que ha generado una expansión. Claro, ¿qué es distensión? Empezamos así, ya les digo, siempre desglosen conceptos, ¿no es cierto? Para entender mejor. ¿Qué es distensión? Es aumentar, ¿no es cierto? Entonces, si estamos diciendo que es una distensibilidad pulmonar, es un volumen que va a expandir los pulmones por cada aumento de presión transpulmonar. Cuando hay una presión, ¿y cuál es la presión transpulmonar? Entonces aquí veíamos la presión transpulmonar, esa diferencia entre la parte de mis presiones de los alveolos con mi presión de la parte de la cavidad torácica, del líquido pleural, ¿o no? ¿Sí? Entonces a eso se va. Por eso dice, es un aumento de esa presión y se llama distensibilidad pulmonar. Porque si aumenta, lo va a distender. Si no, entonces va a disminuir, va a colapsar. ¿Sí? Eso es lo que normalmente vemos que se hacen esos manejos de presión. ¿Sí? Entonces, a ver, para que vayamos viendo para que se entienda bien. Hemos visto que es importante. Primero, la respiración que me hace un intercambio de aire, ¿no? Entrada de oxígeno y salida de CO2, ¿no? Esta respiración hemos dicho además, no solamente las funciones de nuestra respiración me proporciona oxígeno a mis tejidos, proporciona oxígeno a la parte de mi circulación, ¿no es cierto? Que se va a ir disminuyendo. ¿Cierto? Tanto el oxígeno como el CO2, por medio de sustituciones, intercambios. ¿Quiénes son importantes para esta respiración? La parte, primero, muscular, para el movimiento pulmonar, ¿no es cierto? Que hemos dicho que normalmente nos va a ayudar es el diafragma, ¿no? Pero también hemos dicho quién va a generar ese movimiento de mi cavidad torácica, la parte de mis costillas, ¿no es cierto? Pero ahora, cada vez voy viendo. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos un tema y vamos visualizando, ¿se acuerdan? Eran como las células que decíamos, o los músculos, ¿se acuerdan? Ahora tengo mis fibras, tengo las miofibrillas, ¿no es cierto? Que vamos viendo cada una después qué tiene y para qué funciona. Lo mismo en respiración, ¿no? Ahora no solamente estoy viendo que la parte muscular ya puede ser perfecta en el paciente, pero que está funcionando mal, sus presiones, ¿cierto? Tengo que ver cómo está la presión, por ejemplo, de mi espacio pleural que hemos hablado, cómo está la presión de mis alveolos, ¿no? Y ahí es donde les decía, si va a haber una lesión en todo el pulmón, ya todo se va a arruinar, ¿o no? No es cierto, el paciente va a tener problemas en la respiración. Bueno, entonces estamos viendo que hacer cambios de presiones también afecta a que se pueda o colapsar o distender la parte pulmonar, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente estamos viendo. La distensibilidad, esa distensibilidad que estamos diciendo, pulmonar, de los dos pulmones es más o menos 200 ml de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Ya saben lo que es presión transpulmonar. Entonces, por eso dice, esa distensibilidad de los dos pulmones generalmente son 200 ml de ¿sí? Por cada centímetro de agua de esta presión transpulmonar. O sea, es decir, cada vez que la presión transpulmonar aumenta un centímetro de agua, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expande 200 ml. Es como hacer una matemática más o menos, ¿no es cierto? De que cuánto se va a ir expandiendo. Pero normalmente su distensibilidad son 200 ml de agua, ¿cierto? Eso es lo que me entiende. Entonces, eso es. Si tuviera cosas ocupantes, entonces, en mi cavidad torácica, esa distensión ya no va a ser la misma. ¿A qué me refiero ocupante? Porque sí, alguna vez antes de escuchar, dice que va a dar neumonía, pero tiene derrame pleural. ¿Alguna vez han escuchado? ¿No es cierto? Derrame pleural, ¿ok? Entonces, lamentablemente, una cierta acumulación de líquido en el espacio y esto, si hay algo ahí, ya no va a ser el mismo cuerpo, ¿no es
cierto? Porque algo ocupante es ahí. Como para nosotros, en los traumas de tórax, hubo una lesión o un accidente en la cavidad torácica, ha empezado a sangrar y ha empezado a acumular sangre. Eso es un hemotórax. Entonces, eso está acumulado ahí. No siempre va a ser en el lado, por ejemplo, puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo. Por decir, ha sido en el lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se acumula el líquido, entonces ya no se puede expandir ese pulmón, porque algo ocupante está. Que ahorita estamos viendo cómo, miren, normalmente se extiende o se colapsa. Pero si algo más ahí vamos a aumentar de lo mismo a lo normal, entonces ahí vamos a tener problemas en estas expansiones pulmonares, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vemos en presiones. Hay los pacientes que trabajan en interior mínimo, ¿no? La paciente que es la, alguna vez van a escuchar. Yo me estoy adelantando por ver si se acuerdan de los otros cursos que yo les he mencionado, ¿no? Que se llaman las silicosis pulmonar. La silicosis pulmonar es una enfermedad que ha generado un engrosamiento de su pleura del pulmón, sí, precisamente por el trabajo continuo en interior menos, por el ingeniero, pero los que trabajan en el son los empresarios que quejaban con las avanzadas, ¿no? En cambio, los que están ahí. Entonces se dan la silicosis, pero se hace un engrosamiento de la pleura y a eso se llama la famosa paquipleura. Entonces, si estamos hablando que tiene que tener una presión determinada en ese espacio, pero si eso se hace grueso, entonces el pulmón no se puede expandir, ¿cierto? Como una naranja, cuando tengo algo grueso ahí, ¿no es cierto? Entonces van a ver la pera bien chiquitita, ¿no es cierto? Está más pequeña, ¿no? Entonces es lo mismo con la parte pulmonar, ¿no? Si algo que me está generando cambios en estos lugares, espacio pleural, ¿no es cierto? Líquido pleural aumentado, presión, los alveolos, entonces ya lo vamos a poner en la distensibilidad, ¿no? Pero lo que ahorita estamos viendo es, miren, cada partecita de nuestra parte respiratoria, cómo llega a afectar. Ya les he dicho hasta fractura de costillas, ¿no es cierto? Cómo puede afectar a nuestra respiración. Las fuerzas elásticas, porque les he dicho, es más o menos como un plástico de de mi tejido pulmonar, están determinadas principalmente por las fibras de elastina y colágeno, que están entrelazadas entre sí en el parénquima pulmonar. Es importante, ¿sabes? Estamos viendo la parte funcional y anatómica, ¿no es cierto? De cada partecita que tenemos que nos va a hacer esa función respiratoria. Pero normalmente por eso esa fuerza elástica están determinadas por estas, ¿sí? De elastina y colágeno, ¿no? Que van a estar entrelazadas en mi parénquima. En los pulmones desinflados, o sea, los que están, se puede decir, colapsados, ¿no es cierto? No están expandidos, estas fibras están contraídas elásticamente y torsionadas. Después, cuando los pulmones se expanden, las fibras se distienden y se desenredan. Esto es como cuando yo hago, a ver, alguna vez van a torcer, ¿no es cierto? No tiene la misma forma, ¿no es cierto? De distensibilidad, como que ahí se queda, ¿no? Entonces, así funciona, se dice, por ejemplo, cuando los pulmones están desinflados, ¿sí? O sea, están contraídas. Contraídas no se refiere a que están encuadradas, sino es ahí. Estoy yo todo contraída, no me puedo mover, ¿no es cierto? Estoy dura, ¿no ves? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Están contraídas y torsionadas, pero les decía, cuando algo lo van a girar, no se puede jalar fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, así se quedan esas fibras cuando los pulmones no están expandidos. Cuando se van a expandir, estas fibras se van a lograr distender y se van a destorcer, entonces se van a desenredar. De lo que están apurados, pero eso no va a estar, eso es su función, ¿sí? Normalmente. Por eso dice alargándose de esta manera y ejercen incluso más fuerza elástica, ¿no? Esa es la forma como funcionan estas fibras. ¿Cuáles fibras hemos dicho? De elastina y colágeno, ¿no es cierto? Que estas, cuando no está expandido, ¿no es cierto? Está desinflado, se torcen y se contraen. Cuando ya tengo que expandir mi pulmón, se van a desenredar, se puede decir, y van a poder
ya exteriores, ¿no es cierto? Esa es la forma como se manejan, porque están entrecruzadas, hemos dicho, ¿no es cierto? Todas las fibras en el parénquima. Entonces es como, acuérdense, ¿no ves? De las del músculo se giraban, ¿ves? Se torsionaban de la mioxina y la actina, acuérdense un poquito en la parte muscular, entonces se gira. Entonces están ahí colapsados. Como tengo que distenderlo, se van a poder poner en el cuadro. Entonces esa es la forma como se manejan estas fuerzas elásticas. Las fuerzas elásticas tisulares que tienden a producir el colapso del pulmón lleno de aire representan solo aproximadamente 1/3 de la elasticidad pulmonar total, mientras que las fuerzas de tensión superficial líquido aire de los alveolos presentan aproximadamente 2/3. Aquí, ¿qué se quiere referir? De que cuando estas fuerzas elásticas producen colapso, ¿colapso qué es? Cuando aquí me estaba generando problema, ¿no es cierto? Pero dice, ha colapsado todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se colapsa, que podría ser pulmón, ¿no? Va a producir lleno de aire, no va a ser de escuela, se podría decir, o hacer el flujo de aire, no, ¿sí? A eso sí, ¿no? Entonces representa solo, como dice, pero 1/3 de esa elasticidad, mientras que las fuerzas de tensión superficial, o sea, líquido-aire, representan 2/3. ¿Qué me quiere decir ahí? A ver, ¿quién interpreta esa partecita? ¿Qué entienden por eso? En el uno solamente me representa 1/3 de la fuerza elástica, pero en el otro me representa 2/3. ¿Qué significaría? ¿Qué entienden por eso? Pues está querido para guiar. Las fuerzas elásticas tienen una cierta, se podría decir, van a estar afectadas de alguna manera por esto. En el un lado va a estar más afectada, en el otro no. Entonces, cargo es esto más. ¿Y qué entienden por eso? Bueno, las fuerzas elásticas tisulares que tienden a producir el colapso del pulmón lleno de aire representa solo 1/3 de la elasticidad pulmonar, mientras que tensión superficial, líquido, aire representan 2/3. Piensen, a ver, lean esa parte, ¿qué significa? ¿A qué se está refiriendo? Es como decir, a ver, para acercar los viables, es como yo diría, ahorita hay mucha lluvia, pero no me está generando tanta humedad como cuando va a haber, como cuando esto, por lo menos me está cubriendo el techo, pero cuando no lo tengo, ya esto se va a inundar. O sea, en el uno me está mostrando que afecta más una cosa que otra. Bueno, a ver, ¿les ha ayudado creo que ustedes o alguien me ha hecho algo? No, mentira. Pero, a ver, ¿me explican mañana? ¿Sí? Quiero ver, que vean qué significa eso. Nada más de saber interpreten esa parte. ¿Sí? ¿Me van a decir?